Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos de nuevo. Soy el doctor Raúl Contreras, soy hepatólogo, gastroenterólogo, soy investigador clínico y soy el jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas aquí en Hidalgo, en México. En días pasados he podido platicar con muchos de nuestros pacientes que me han preguntado por qué no hemos subido recientemente algún video, y tienen toda la razón. Tiene mucho tiempo que no subimos ningún video nuevo aquí a la página, y entonces por eso me di un pequeño espacio para grabar este video acerca de un tema interesante: qué es lo que ha cambiado en los últimos años en el manejo de la encefalopatía hepática. Esto es algo importante porque desde el último video que grabamos de encefalopatía hepática hacia acá ha habido muchos cambios interesantes en el manejo del paciente con encefalopatía hepática y en la clasificación de la encefalopatía. Entonces dije, ¿por qué no grabar un pequeño video hablando sobre estos cambios, sobre estas novedades, para que tengamos esta nueva visión? Todos sabemos que la encefalopatía es esta alteración en el pensamiento y en el movimiento que sufren los pacientes con cirrosis. La definición del libro dice alteraciones neuropsiquiátricas y motoras, es decir, de pensamiento, de memoria, de conciencia, de sueño y de movimiento, que sufren los pacientes con cirrosis debido al acúmulo de una sustancia que en exceso es tóxica, que se llama amonio, que es un desecho natural del cuerpo que proviene del metabolismo del intestino y de las bacterias y de muchos otros lugares, y que normalmente en más del 90% se encarga el hígado de limpiarlo, de depurarlo. Pero cuando existe cirrosis, esa capacidad de limpiar el amonio va disminuyendo, va bajando, hasta que los pacientes con cirrosis ya en etapas un poco más avanzadas, lo que le llamamos Child B, Child C, ya a su hígado les cuesta más trabajo depurar o limpiar ese amonio y se empieza a acumular. Cuando nuestro hígado no es suficiente para limpiar los excesos de amonio, esos excesos de amonio toman otras dos vías o toman otros dos caminos. Uno de ellos, que sería el segundo más importante después del hígado para limpiar amonio, que son los músculos. La capacidad muscular es importantísima para depurar amonio, para limpiar amonio, y por eso ahora, dentro de las novedades que vamos a platicar, es el papel que juega la nutrición en la encefalopatía hepática. Y el segundo, o más bien sería la tercera vía para limpiar pequeñas cantidades de amonio, son unas células cerebrales que se llaman astrocitos. El astrocito recibe normalmente cantidades muy pequeñas de amonio, pero tiene la capacidad de limpiarlas, de depurarlas, de convertirlas en urea, en cantidades, decíamos, pequeñas. Pero cuando el hígado no es suficiente para limpiar el amonio, el cerebro y el músculo empiezan a recibir una carga mayor de amonio. Mientras tengamos una buena masa muscular, el músculo sigue ayudando a limpiar ese amonio y al cerebro siguen llegando cantidades no tan grandes. Pero lo que sucede en el paciente con cirrosis avanzada es que muy comúnmente se les restringen las proteínas en la dieta y se les dice que no pueden tener actividad física, y eso los lleva a una complicación que se llama sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular asociada a inactividad y desnutrición. Y un paciente con sarcopenia está perdiendo su segunda vía de eliminación de amonio, que es el músculo. Y entonces solamente queda la cerebral, los astrocitos. Pero el astrocito está hecho para limpiar cantidades mínimas de amonio. Cuando le llegan cantidades tan grandes como sucede en el paciente con cirrosis, ese astrocito retiene toda esa cantidad de amonio y eso lo hincha, lo inflama, y es lo que provoca las alteraciones de la encefalopatía, que esas celulitas del cerebro que conectan a las neuronas se empiezan a inflamar, se empiezan a dañar, se empiezan a hinchar, y eso disminuye las conexiones, y entonces el paciente empieza a presentar estas alteraciones habituales de la encefalopatía. Una de las cosas que ha cambiado recientemente en la encefalopatía es la clasificación. Manejábamos mucho antes esta clasificación que se llama de Westhaven,
que dividía a la encefalopatía en 4 grados, grado 1, 2, 3 y 4. La 1 era una encefalopatía pequeña y la 4 el paciente que ya estaba en coma. Han existido avances, ahora sabemos que existe una encefalopatía que se llama encefalopatía mínima, que está todavía por debajo de la tipo 1 o de la grado 1, y que son aquellos pacientes que parece que están despiertos, pero que no son funcionales, platican muy bien, responden muy bien, pero los vemos un poquito más lentos de lo habitual. Al manejar vemos que les cuesta trabajo tomar decisiones. Ellos mismos nos dicen que van a firmar un documento y empiezan a temblar, les cuesta trabajo controlar el pulso fino, olvidan cosas muy sencillas como dónde dejaron las llaves hace 2 minutos. Ese tipo de datos pequeños se le llama encefalopatía mínima. Tratan de hacer una suma normal. Teníamos hace un tiempo un paciente contador que nos decía: doctor, pues es que yo soy contador de toda la vida y ahora trato de sumar 2 más 3 y me tardo un poco en recordar cuánto es 2 más 3 siendo contador. Y eso no es normal, eso es una encefalopatía mínima que nos está hablando de que el cálculo, la memoria reciente, la toma de decisiones, el pulso fino ya se están alterando. Y esto es importante conocerlo porque los pacientes con encefalopatía mínima que no se detectan tienen un riesgo mayor de desarrollar una encefalopatía manifiesta. Este es otro de los cambios que surgieron en la clasificación. Ahora es más fácil dividir a la encefalopatía en 2 grandes grupos. Aquellos pacientes que tienen encefalopatía muy pequeña, que se llama encefalopatía no manifiesta o encefalopatía subclínica o encefalopatía oculta o encefalopatía digamos no grave, y aquellos que tienen el tipo más fuerte de encefalopatía, que se llama encefalopatía manifiesta. Entonces ahora son 2 tipos de encefalopatía: encefalopatía oculta y encefalopatía manifiesta. La encefalopatía oculta abarca aquellos pacientes que tienen encefalopatía mínima y lo que antes llamábamos encefalopatía grado 1. Y la encefalopatía manifiesta, que son aquellos pacientes ya con datos muy obvios de encefalopatía y que muchas veces ameritan hospitalización, abarcan a los que antes llamábamos encefalopatías grado 2, 3 y 4. ¿Por qué se hizo esta división? Porque al final el tratamiento entre uno y otro no cambia tanto. Es decir, que un paciente tenga encefalopatía grado 2 o que tenga grado 4, mis medidas antiamonio y mi abordaje de la encefalopatía va a ser muy similar. Lo mismo si tengo una encefalopatía oculta, una mínima, una grado 1, mi abordaje de tratamiento va a ser muy similar. Entonces es más práctico, tanto para los médicos como para los pacientes, saber que el paciente puede tener una encefalopatía oculta con estos cambios pequeños en la memoria, en el comportamiento, en el ciclo del sueño, y ya el paciente con encefalopatía manifiesta, que ya es el que se queda dormido, el que se queda inconsciente, el que ya cuesta trabajo despertarlo, el que ya balbucea cosas, el que ya ve cosas raras en la pared. Esto ya es una encefalopatía manifiesta y amerita manejo hospitalario. Entonces ese es uno de los cambios. Otro de los cambios, decíamos, es el importantísimo papel que ahora sabemos que tiene la masa muscular en el paciente con cirrosis. La masa muscular, mantenerla y conservarla a través de la nutrición y la actividad física son importantísimos porque es la que va a mantener un estado inmunológico adecuado, nos va a permitir no acumular excesos de grasa, sobre todo de grasa visceral que puede ser tóxica para el hígado. Y decíamos, el principal papel de la masa muscular es mejora la calidad de vida porque mejora la movilidad del paciente y su autosuficiencia y previene la encefalopatía. El papel de la masa muscular es importantísimo en el paciente que ya tiene encefalopatía manifiesta, porque mientras más rápido podamos recuperarle esa masa muscular, mientras más rápido podamos nutrirlo y que recupere ese peso, pero ese peso bueno, ese peso de músculo, vamos a evitar con el tiempo que esté haciendo episodios de encefalopatía. Por eso ahora sabemos que uno de los más grandes errores que podemos cometer en el manejo del paciente con cirrosis ya no es nada más restringirles agua, que ya vimos en otro video que eso es un error. Ya al paciente con cirrosis no se le debe restringir el agua, pero también restringirle las proteínas. Existen algunos tipos de proteína que quizá no son tan recomendables para el paciente con cirrosis,
pero la gran mayoría de proteínas sí son buenas y se pueden usar proteínas de alto valor biológico, proteínas vegetales, proteínas que les llamamos proteínas blancas, que no son tan altas en grasas, que son, por ejemplo, los quesos o la leche, el huevo, el yogurt, el pollo, el pescado, que son alimentos importantísimos para recuperar la masa muscular y que en muchos pacientes incluso tenemos que usar un suplemento de proteína bajo, obviamente, asesoría de nuestras nutriólogas para recuperar esa masa muscular, porque mientras más pronto recuperemos masa muscular, más autosuficiente es el paciente y menos episodios de encefalopatía va a desarrollar, porque el músculo nos va a ayudar a limpiar amonio. Dentro de esto que platicábamos de la sarcopenia o de la pérdida muscular, otra cosa interesante que sabemos es que dentro de los medicamentos que existen en la actualidad para el manejo de la encefalopatía, existe uno que es la L-ornitina, L-aspartato, que se vende con muchos nombres, Kirus, Cepamers, Versistol, pero que es L-ornitina, L-aspartato. Es de todos los medicamentos antiamonio, de los medicamentos que se usan para encefalopatía, es quizá el único que ha demostrado también mejorar la masa muscular. Se ha visto que este medicamento que se llama L-ornitina, L-aspartato, además de prevenir los episodios de encefalopatía y disminuir las hospitalizaciones con el tiempo, obviamente con un uso prolongado, también ayuda a ir recuperando poco a poco la masa muscular y a disminuir la inflamación muscular y con eso ir rescatando la segunda vía para eliminar amonio. Entonces es uno de los medicamentos que, de no tener tanta evidencia hace algunos años, ahora tiene una muy buena evidencia en cuanto a prevención de episodios recurrentes de encefalopatía, en cuanto a evitar hospitalizaciones recurrentes por encefalopatía y a mejorar o a recuperar la masa muscular, obviamente asociado a la nutrición y a la actividad física. Otra de las cosas que sabemos ahora con la encefalopatía es que dentro de los medicamentos disponibles como la rifaximina, que es un antibiótico no absorbible, que se vende también con muchos nombres como Arfla, como Flonorm, asociada a lactulosa, también puede disminuir los episodios recurrentes de encefalopatía y las hospitalizaciones. Y en el paciente hospitalizado, combinar esa lactulosa con la rifaximina los ayuda a salir adelante más rápido. El único pero que tiene la rifaximina un poco es el costo, pero en los pacientes donde se indica adecuadamente y se maneja como se debe, es una inversión que puede valer mucho la pena para sacar adelante rápido a un paciente con encefalopatía de difícil control y que no está respondiendo suficiente con lactulosa solamente. Y otro de los avances interesantes que tenemos en cuanto a la encefalopatía es que ahora sabemos que la lactulosa no es el único laxante que nos puede ayudar a sacar a un paciente de encefalopatía. Se han hecho estudios con otro medicamento que se llama polietilenglicol, que ahora se comercializa como Macrogol, que es un medicamento, un laxante, que se usa mucho para preparar a los pacientes para estudios de imagen o para colonoscopías, y que lo usamos mucho en personas de edad avanzada con estreñimientos de difícil control. Se ha visto que laxar a los pacientes cirróticos con polietilenglicol o con Macrogol también disminuye las encefalopatías. En caso de que no tengan acceso a lactulosa o no la puedan conseguir, siempre es una buena opción el polietilenglicol para laxar a estos pacientes y mejorar su estado neurológico, mejorar su pensamiento. Porque ahora sabemos que no es nada más la acidez o el azúcar que tiene la lactulosa lo que mejora la encefalopatía, sino nada más el hecho de acelerar el intestino y sacar toxinas también es de utilidad. Entonces, si un paciente no tiene a la mano lactulosa o no la puede costear o no la puede conseguir o está en desabasto, el polietilenglicol o el Macrogol, que se venden como Contumax o como otras fórmulas, pueden ser de muy buena utilidad. Entonces, ahora sabemos muchas cosas nuevas de la encefalopatía. Sabemos que no es necesario, es decir, no es a fuerzas que un paciente con cirrosis va a tener encefalopatías,
que podemos prevenirlas, que podemos buscar sus causas desencadenantes. Ahora sabemos que restringirle innecesariamente el líquido a un paciente le puede provocar encefalopatía. Sabemos que abusar demasiado de las dosis de diurético para sacar ascitis pueden provocar encefalopatía. Ahora sabemos que quitarle las proteínas de la dieta a un paciente con cirrosis no se debe de hacer porque pierde masa muscular y hace más encefalopatía. Ahora sabemos que algunos medicamentos como la L-ornitina y el aspartato, además de mejorar la función de pensamiento del paciente con cirrosis, lo ayuda a recuperar masa muscular. Ahora sabemos que tan pronto un paciente con cirrosis, sus condiciones nos permiten empezar actividad física, lo tenemos que hacer para que recupere músculo y disminuyan las encefalopatías. También sabemos que además de la lactulosa, otros laxantes como el polietilenglicol o el macrogol mejoran los episodios de encefalopatía. Y también sabemos que tenemos a la mano opciones como la rifaximina combinada con la lactulosa en pacientes hospitalizados de difícil control. Entonces, cada vez vamos aprendiendo más de este mundo tan complejo que es la encefalopatía hepática, sus causas y obviamente su abordaje de tratamiento. Y obviamente lo que sí seguimos recomendando es que medicamentos que se usaban hace mucho tiempo para encefalopatía, como la neomicina o el metronidazol, no deben de usarse, no son tan eficaces, pueden lesionar un poco el riñón del paciente con cirrosis o provocar resistencias antimicrobianos. Entonces ya tenemos muchas opciones mejores para manejar a nuestros pacientes, pero ojo, siempre es importante que si yo tengo en casa un paciente con cirrosis, que está haciendo encefalopatías, trate de darme cuenta cuándo las hace, qué se las provoca, qué comió, si se deshidrató, si se desorientó después de tomar los diuréticos, o si tuvo un escalofrío, o fiebre, o molestias para orinar antes de empezar la encefalopatía, que eso me puede sugerir una infección. Siempre tengo que tratar de buscar la causa que a mi paciente lo está desorientando y además siempre tener a la mano los medicamentos para empezar el tratamiento a tiempo. Si tengo un paciente con encefalopatía ya manifiesta, es decir, ya de grado 2 para arriba, que ya se queda dormido, que ya me cuesta trabajo darle los medicamentos por la boca, ya no debo tenerlo en casa. Ese paciente se tiene que hospitalizar para manejo intravenoso, porque si lo dejo mucho tiempo en casa no lo voy a poder alimentar, no lo voy a poder hidratar, no me va a aceptar los medicamentos y va a empeorar. Y mientras más días retrase la hospitalización, la situación es peor. Mientras más a tiempo llevemos a un paciente con cirrosis y encefalopatía al hospital, el pronóstico es mucho mejor. Espero que este pequeño video nuevo les agrade. En el transcurso de los siguientes días voy a grabar uno acerca de falla hepática aguda y otro de falla hepática crónica agudizada, que son también temas muy interesantes. Y quiero comentarle a las personas que estén suscritas a nuestro canal que hoy que estoy grabando este video es 10 de julio de 2023. Entonces el día jueves, que es 13, 10, 11, 12, 13. El jueves 13 de julio de 2023 a las 8:30 de la noche voy a hacer una transmisión en vivo aquí en el canal de YouTube solo para suscriptores, con el fin de responderles personalmente todas sus dudas. Este jueves 13 de julio de 2023 a las 8:30 de la noche, aquí en el canal de YouTube. Quienes quieran saber cómo suscribirse a nuestro canal, es muy sencillo. Abajo de cualquiera de nuestros videos hay un pequeño botón que dice unirse y solamente para los suscriptores que estén unidos a nuestro canal vamos a hacer esta transmisión en vivo este jueves. Espero verlos por ahí y de momento muchas gracias por su atención a este video. Yo soy el Dr. Contreras, soy hepatólogo, gastroenterólogo, investigador clínico acá en México y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos por seguirnos y de corazón muchas gracias a todos nuestros pacientes.